Y pues como ya lo saben, vamos a hacer un pequeño análisis de Matrix, esta película del 99. Y pues vamos a tratar de hacerle justicia porque pues son temas bastante extensos, pero pues tenemos más o menos una hora, hora y media para ello. Sí, de hecho, tal cual, ¿no? Son temas bastante pesados, densos. Nos vamos a ir un poco de refilón, pero igual, los comentarios están abiertos para todos ustedes, para que quieran opinar. Si se nos pasa algo, por favor, pónganlo. También si quieren aportar algo, cualquier comentario es bienvenido. Pero pues sí, nos vamos a ir un poquitín rápido para que tengamos como la información comprimida y demás. Primero, para los que sea la primera vez que nos sintonicen, nosotros somos el Cómico Oculto, espero que ya varios lo sepan, y somos un proyecto que va acerca de la apreciación, el análisis, la realización y muchas de las cosas que tienen que ver con la narrativa gráfica y más allá de la narrativa gráfica, como en este caso Matrix. Así es, como bien dice Sebastián, es un proyecto en el que tratamos de analizar o profundizar más allá de las narrativas, ¿no? Intentamos identificar cuál es su verdadero discurso. Muchas veces, como ustedes saben, hay discursos contraculturales, políticos, sociales, religiosos en las narrativas que estamos consumiendo. Y pues más o menos de eso va. Es importante conocer los trasfondos de estas historias porque justamente es ahí donde como que se conecta, ¿no? Un poco la parte inconsciente y consciente del ser, ¿no? Entonces, al hacer esto es un ejercicio en el que también estamos decodificando un poco nuestra realidad y entendiendo más acerca de nuestro entorno y de nosotros mismos, ¿no? Sí, tal cual es una propuesta que tenemos en la que queremos que todas estas narrativas, este consumo de ficciones normalmente nos lleve al meollo, ¿no? De qué se trata esta ficción y cómo esto puede ser relevante en nuestra vida y en nuestra realidad. Y eso también nos lleva a decirles qué es esta nueva sección que implementamos desde la semana pasada llamada Cinema Ocultista. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto, Alex? Claro, sí, pues ahí como bien lo habíamos dicho, ¿no? El cinema ocultista es esta parte, esta nueva sección de nuestro proyecto en el que vamos a también estar analizando un poco películas que a nosotros, desde nuestro punto de vista, son interesantes o que tienen algún tipo de mensaje, ¿no? En este caso, pues decidimos hablar de Matrix. Y algo que estaba pensando en la tarde es que mucho de nuestros videos o el contenido que hemos estado subiendo desde inicios de año, como que nos ha llevado un poco a Matrix, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, tenemos Before Vendetta, que si no han visto el documental, vayan a verlo en nuestro canal de YouTube. Y justamente también habla de esto un poco, ¿no? De la liberación de la conciencia, del darte cuenta de ti mismo, ¿no? Pasamos ahí después a Civil War, que también es una onda en el que hablamos, ¿no? De todas estas cuestiones de campañas de consentimiento con las cuales nos venden ideología y este tipo de cosas los gobiernos. Y así, ¿no? O sea, hemos hecho análisis de Robert de Charlie, un cuento que también habla del autoconocimiento, Daredevil, que es una reinterpretación de la pasión de Cristo y de este proceso de individuación, ¿no? Para justo lo que les decía, estar como más consciente de ti mismo, muy parecido a lo que le pasa a Ivy, ¿no? Ahí en Before Vendetta. Hardboiled, lo mismo, ¿no? En Hardboiled hay algo bien curioso porque tenemos, les digo, este análisis de Hardboiled, que es un cómic cyberpunk, en el que, en el que ya empezamos, ¿no? Un poco con la temática de Matrix, y también aparece Geoff Darrow, ¿no? El artista conceptual de la película. Pero eso vamos a Eh, ir ahorita, en un Así ratito. es, y pues ahí, o sea, hay más cuestiones. Tenemos un video de Batman donde justamente hablamos de también esta parte del proceso de individuación de Jung. Entonces, pues les digo, ¿no? Es como que todo nos ha ido llevando un poco hacia este camino y para más o menos expandir un poco más acerca de las narrativas, pues vamos a empezar también a hablar un poco de cine de vez en cuando. La materia principal, la materia prima principal del proyecto, pues son los cómics y pues eso no va a parar, ¿no? Pero pues igual esperen análisis de películas. Perfecto. Sí, de hecho es eso y pues ahorita al final también vamos a comentar un poco de ello, ya con sus opiniones, etcétera.
Y antes de empezar, un comunicado rápido, que así como les dijimos que nos enfocamos mucho en el análisis y hasta la realización de cómics, ya salió nuestra primera recopilación de narrativa gráfica de cómics en la tienda de Kindle, también está disponible, así como en Central Ficción. El libro se llama Tedio, está escrito por un tal Sebastián Berti y colaboran varios artistas bastante interesantes, y también por ahí hay colaboraciones pues de nosotros dos, por ahí hay una que otra. Entonces, pues ¿qué más? Pues creo que ya con eso es hora de empezar un poco acerca de... Vamos a empezar con el background de Matrix, ¿te parece, Alex? Claro. Sí, pues ahí como les decía Sebastián, pues vayan ahí, busquen Tedio. Es una recopilación bien interesante. Tiene cuentos, cómics que los van a los van a poner a pensar sobre ustedes mismos y sobre sus vidas. Ya para entrar en materia, pues Matrix, ¿no? Matrix es esta película que, como les decíamos, se estrenó en 1999. El género es cine de suspenso, distópico, cyberpunk y, por supuesto, de acción y ciencia ficción, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues es dirigida por las Las ahora. hermanas, las ahora hermanas Wachowski. Y pues es algo bien curioso, ¿no? Porque justamente es como que en su momento tuvo mucho revuelo por Por la el mezcla de temas filosóficos y de contenido como más pesado, pero también con contenido ¿cómo se dice? trabajo técnico, ¿no? Más Ajá. comercial, ¿no? Y también esta parte de efectos especiales, pero fue también algo exitoso, ¿no? Porque si bien ya habíamos tenido ejemplos como con Blade Runner de películas de sci-fi que habían querido introducir temas filosóficos pesados, con ciencia ficción, pues no lo habían sido con éxito, ¿no? Recordemos que Blade Runner en su momento, pues no fue un fracaso en taquilla, ¿no? Ya fue con el paso del tiempo que se le reconoció y pues más o menos por ahí fue que en su momento Matrix causó tanto revuelo. Sí, tal cual vimos que en 1999 se acaba el milenio y esto fue un balde de frescura para el cine de ciencia ficción. La ciencia ficción no ha sido como muy exitosa. A últimas fechas creo que tiene un poquito más de éxito, pero desde ese entonces pues había muy pocas franquicias o bueno, películas que fueran exitosas. El ejemplo de una de ellas pues, sería Alien, ¿no? Pero eso es también todo un rollo, pero tiene que ver con esto también porque involucraron artistas más allá del cine para venir a realizar este tipo de cine, ¿no? Organizarlo a manera de atmósfera, arte, etcétera. El ejemplo de esto, bueno, cabe recordar que por ejemplo en Alien trabajó Giger, ¿no? Y Giger empezó Ah. pues trabajó Giger y creo que también por ahí se colió el buen Moebius, ¿no? Me parece. Sí, el diseño de los trajes de los astronautas es de él, Giger, y pues sí, hay toda una historia detrás, ¿no? Antes de eso, con la película de Dune, ¿no? Pero pues ya eso lo dejaremos para Para otro podcast. otro podcast, sí. Pero aquí hay algo muy interesante, porque como decía Alex hace un momento, todo se está conectando y uno de los artistas que tomamos el mes pasado, Geoff Darrow en este caso, también ayudó para crear los conceptos de Matrix. Y todo esto que vemos en Matrix lo publicamos ahí en la página y también los invitamos a conocerlo. El arte de Geoff Darrow es impresionante, ¿no? Y tiene como esta sensación de estar totalmente amontonado, totalmente atrapado, como si estuvieras en una celda, y también este ambiente totalmente futurista. Es algo interesante que eso lo podemos ligar con los cómics y también con el tipo de artistas que se trajeron para darle esta frescura al cine en este entonces. Claro, y también esta parte de meter ahí una coladora, ¿no? De repente muchas influencias. Recordemos que las Wachowski vienen del mundo del cómic, ¿no? Primero en sus inicios fueron guionistas de cómic, antes de empezar su carrera en el mundo cinematográfico. Y lo que les decía sobre esta mezcolanza de influencias, pues tiene que ver con el cine de Kung Fu, por ejemplo, ¿no? Con el anime, que empezó a ser bien popular en los ochentas gracias a Akira,
y ya después en los 90 cosas como Pokémon y todo ese rollo, ya me refiero como a la parte occidental, ¿no? Del mundo. Pero les digo, es una mezcla entre cine kung fu, anime, Philip K. Dick, John Woo, este director, eh, ¿cómo que es Este director de acción, creo que es Ajá, ¿cómo se llama? Es chino, pero no es como chino tal cual, es de la parte que era antes provincia inglesa. ajá, es Cantonés, ¿no? sí, 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 ajá, Ah, exactamente, sí, sí, sí. y tal cual. Ajá, Ghost in the Shell, por ejemplo. La novela de Neuromancer, que tiene muchísimo que ver. Las premisas son muy similares. Entonces, sí, tal cual mete en la licuadora a toda esta parte de ciencia ficción, todo su acervo. Y así crea algo muy, 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 muy padre, muy propio, ¿no? Sí, y también ahí, nada más para complementar un poco, te les digo, ahí veníamos de esta mezcolanza de influencias y también pasan cosas bien interesantes, ¿no? Ahí en los noventas, que en los noventas, en cuanto a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Empiezan a ver estos gráficos en 3D, que también hay mucho de eso y este lenguaje como de juego de shooter, también lo vemos en Matrix, ¿no? Tenemos por esa parte eso y las ideas filosóficas de las que hablamos al inicio, ¿no? Toda esta parte de Platón, del panóptico, de referencias de Alicia en el País de las Maravillas, eh, etcétera, ¿no? Y claro, también esta parte como de cómic de superhéroes, ¿no? Que es donde les decíamos, vienen las Wachowski, ¿no? Y hablando de cómic de superhéroes y del mundo de los cómics, no podemos tampoco dejar pasar en alto la influencia que tienen Los Invisibles de Grant Morrison, ¿no? Así es, de hecho, es correcto, ¿no? Cuando pusimos por ahí que íbamos a tener el análisis, luego, muchos pensaron que íbamos a hablar precisamente de la obra de Grant Morrison, ¿no? Pero sí, ¿qué nos puedes decir un poco de la premisa de la película, Alex? Sí, pues es algo bien interesante, ¿no? Es ahí, pues digo, ya creo que todos los que están escuchando la deben de saber, pero pues básicamente es un mundo en el que te plantean dos realidades distintas, ¿no? En el que de repente te plantean la idea de que lo que tú conoces como real, pues a lo mejor no lo es, y esto es porque hay ahí toda una historia, ¿no? Que tiene que ver con las tramas y con los conflictos narrativos a nivel guión, que ahorita a lo mejor Sebastián les puede hablar un poco más de eso, de esta parte de Dios del hombre contra Dios y todo este rollo. Y si quieres, ahorita cuéntales sobre eso. Ah, pues miren, ahí en la narrativa se maneja ciertos conflictos, ¿no? En los que nuestro personaje se ve imbuido como en cierta, pues ahora sí, cierta batalla. Entonces, eh, ahorita, algo que tiene Matrix muy, muy interesante es el enfoque que tiene, ¿no? Que para este tipo de narrativas existen varios conflictos, pero entre los principales está el hombre contra la naturaleza, el hombre contra la sociedad, el hombre contra el ser, el hombre contra la tecnología, el hombre contra sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay El algo hombre muy contra lo desconocido. contra lo desconocido también. Algo interesante de estos conflictos narrativos es que Matrix, tal cual en algún punto de la trama, en mi parecer abarca a todos, ¿no? Y eso también le hace una obra compleja, aunque en sí, pues, si tú intentas contar como si lo hicieras a tus amigos, no es nada compleja, ¿no? No, pues Neo se entera de que no está en su realidad e intenta escapar, pero la misma realidad lo atrae, entonces él intenta escapar con más fuerza y logra liberarse de sus ataduras mentales. Esa sería la premisa, ¿no? A grosso modo. Pero algo interesante en Matrix, les repito, ¿no? Que es que estos tipos de conflictos se van presentando a lo largo de la trama. Por ejemplo, el hombre contra sí mismo, pues tal cual es Neo, contra sí mismo, contra las barreras de su mente, etcétera, etcétera.
Neo contra la naturaleza, pues es Neo enfrentando tal cual a las leyes de la naturaleza. Y así, ¿no? El Neo contra la tecnología, pues sería muy obvio repetirla. Y Neo contra la sociedad, igualmente, ¿no? Ahí vamos a ver un símil con los agentes Smith, que es difícil dejar pasar. Así Mm, es. así es. Y ahora que ya sabemos un poco de esto, ¿qué te parece, Alex, si hablamos un poco del contenido mágico que hay en Místico y Matrix? musical. Mágico, místico y musical, exactamente. Sí, pues ahí no sé si ya vieron el documental, el análisis documental, quien no lo haya visto, váyalo a ver a nuestro canal de YouTube. Lo titulamos El hermetismo y el panóptico de Foucault, y esto es porque detectamos, ¿no? Que justo la película nos habla un poco del hermetismo y de los 7 principios herméticos, ¿no? Ahí, si quieres, cuéntales un poco, Sebastián, de qué va, para quien no sepa el hermetismo o qué es el hermetismo. Pues el hermetismo es una corriente de pensamientos, puede ser una escuela de pensamiento, lo definimos así hace ratito. También puede ser una doctrina y algunos que lo adaptan hasta como religión. Pero en sí es una escuela de pensamiento o una manera de idear, de idear el pensamiento en el que tiene que ver con los textos apócrifos, porque no conocemos realmente nada de esto, del 3 veces grande Hermes Trismegisto. ¿Que quién es este señor? Pues este señor es nada más y nada menos que se podría decir que es el dios de la magia, tanto en la cultura griega como en la cultura egipcia. Y se le atribuyen pues varias cosas, ¿no? En algo que tiene que englobar el hermetismo es que el hombre se conecta a un nivel simbólico con su realidad y así también él se muestra y se acepta como un creador de realidad, ¿no? A partir de varios axiomas que vamos a ver en un momento. En sí, el hermetismo dio origen a la mayoría de las doctrinas mágicas Sí, a las occidentales. ciencias y también a las ciencias, ¿no? Actuales. Por ejemplo, ahí se puede decir que son los verdaderos creadores de la alquimia, ¿no? De la astrología y de la psicología. Eh, de la astrología se deriva la astronomía moderna, por ejemplo, ¿no? De la alquimia surge la química y de la psicología mística, que en esos tiempos era lo que ellos usaban, pues es la psicología moderna, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces vemos que es un bastión del pensamiento. Ahorita a nivel global, les digo que también es como del pensamiento y las artes ocultas occidentales y también de varias de las ciencias que hay, ¿no? De varias de las que consideramos y hasta del método científico que es aceptado actualmente. Pero en sí hay siete axiomas herméticos que vienen en un libro llamado El Kybalión, que se le atribuye a Hermes Trismegisto, pero pues no pueden saber si es de Hermes Trismegisto, ¿no? Es de unos de los 3 iniciados así Tres llamar, iniciados. y pues se rumora que pues son 3 personas que pertenecen a la Sociedad Teosófica Española y que está en Barcelona. Entonces, pues se rumora que los 3 iniciados son ellos. Pero sin más, vamos a decirles Si primero. quieren, los voy a nombrar rápidamente los 7 axiomas y ahorita les explicamos, si quieren, algo sobre la película. Estos axiomas son el principio de mentalidad, de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, de causa y efecto y el principio de generación. Y tal cual vamos a ver que en Matrix están totalmente relacionados, ¿no? Si podemos enumerarlos nuevamente, dando como una definición muy rápida y concreta. Si quieres yo empiezo, Alex. Es el principio Vale. del mentalismo, que es el principal, es se enfoca en que el todo es mente, el universo es mental. ¿Y qué quiere decir esto? Pues tal cual, que el todo es mente, que todo se genera a partir de nuestra perspectiva y a partir de nuestra perspectiva se genera el mismo universo y a partir de la perspectiva de los demás. Así es. Si quieren, para continuar, les voy a hablar un poco del principio de polaridad, que dice algo como todo es dual, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan.
Todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Tal Y cual. pues justamente, ¿no? Es Nos el... habla de esta dualidad, ¿no? Que de repente tiene todo en el universo y de esta parte en la que todos tienen sus polos, ¿no? Su par de polos opuestos. Y Es el clásico como es arriba es abajo, se podría decir, ¿no? Que exactamente. los polos están a punto de tocarse y que realmente no existe tanta lejanía entre aquello que creemos que es antagónico, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Y también tiene que ver, por ejemplo, con el principio de correspondencia, ¿no? Que por cada negro hay un blanco, se podría resumir en eso, que por cada acción, y al igual causa y efecto, cada acción conlleva una reacción. Y el principio de vibración, por ejemplo, nos habla del movimiento, de que todo está vibrando y que eventualmente como está vibrando, así como llega a un punto, vuelve a ese punto y viceversa, ¿no? Y que va también de la mano con el principio de ritmo, ¿no? En el que todo tiene su avance y su retroceso, todo asciende, todo desciende, y pues el ritmo es el equilibrio, ¿no? A final de cuentas. Sí, tal cual. Y algo muy interesante del hermetismo es que nos vamos a la tradición más moderna, bueno, ni siquiera tan moderna, del siglo XIX, de la magia y de todo este universo como mental y oculto. Vamos a ver que tiene varios símiles, ¿no? Por ejemplo, Eliphas Levi, que es uno de los más grandes como exponentes a nivel literatura, al menos, de teóricos de la magia, nos habla, ¿no? Que precisamente tiene un libro que se llama El Zohar, que también eso tiene que ver con Cábala, etcétera, pero ahorita no nos vamos a meter en eso, que habla acerca de que todo esto tiene que ver con una sola doctrina, que todo se genera a partir de una doctrina, y en Matrix está muy bien eso, porque lo podemos abordar desde un punto de vista hermético, hasta de un punto de vista taoísta, ¿no? Yéndonos más a una filosofía oriental. Tiene hasta su lectura junguiana, ¿no? Así Mm. que ahorita en un momento vamos a hablarles un poco más de eso. Pero sí, entonces en esta cuestión del taoísmo vemos el principio del mentalismo, de la correspondencia y de la polaridad. Y también tiene que ver muchísimo, sobre todo si nos enfocamos, que aunque no aparece tal cual en la película de The Matrix, el código binario con unos y ceros, sino me parece que hay algunos ideogramas japoneses. Locochones. Ajá, tal cual el código binario nos remonta al uno y al cero, que sería la forma primordial de lo que no existe y lo que existe, tal cual en el código binario, y eso tiene que ver mucho con el taoísmo, ¿no? Que también se involucra con el principio masculino y el femenino, que se representan tal cual con las formas, haciendo apología a los aparatos reproductivos, tanto del hombre como la mujer. Y así va a estar, ¿no? Vamos a ver todo el tiempo, vamos a ver dualidades en cuanto al cuerpo, a la mente, en cuanto a los principios antagónicos como Neo y como el agente Smith, etcétera, etcétera. Por ahí es algo bastante interesante y la narrativa de Matrix también nos habla, de lo que nos habla principalmente, es del camino iniciático. Así es. Sí, de hecho, ¿no? Ahí está muy claro la referencia, por ejemplo, que hacen a Jesucristo, ¿no? En la parte esta donde van y le tocan a Neo estos chavos que van y le piden un trabajo de hacker, ¿no? Que le dice de que, oye, tú vas a ser mi Jesucristo personal, ¿no? Justo también hace referencia como esto y no sé, o sea, en este caso, por ejemplo, hablando un poco de lo que decía Sebastián del código binario, Neo, por ejemplo, en código binario es 101, ¿no? Que pues esto también nos habla de que, hablando y uniéndolo con esta parte de Jesucristo, de que pues es el inicio y es el fin, ¿no? Por si no les había quedado claro la referencia a Jesucristo, que es en este caso Neo, ¿no? Justo como decías, pues es un camino iniciático que también tiene que ver con el viaje del héroe, ¿no? Y con esta parte de la crucifixión del ego, ¿no? Que en algunas lecturas puede representar el Jesucristo, ¿no? En la cruz. Sí, tal cual. Y por ejemplo, aquí Carlos García, un saludo Carlos, nos hace un comentario muy Saludo, bueno, ¿no? Carlangas.
Ajá, que dice que en Matrix 2, cuando se encuentra con el arquitecto Neo, le revela que no es el único elegido que ha existido en la Matrix, etcétera. Que de hecho por ahí también nos comentaron algo que tiene que ver con el Demiurgo, ¿no? Que es algo que no tocamos tal cual en el análisis documental, pero ahorita vamos a hablar de eso tendido, ¿no? Y que tiene que ver con el ego. En la filosofía platónica, volvemos a Platón, el demiurgo es este ente que crea no que crea el universo, es este ente que le pone orden al universo y a las cosas. Es el que también tiene que llevar al mundo a través de este orden en el que las cosas sucedan y crea y hasta dispone de los elementos para colocarlos en el orden adecuado, hasta se ve inmerso en tener que crear una división para que el tiempo suceda linealmente. Entonces se podría decir que hasta crea el tiempo, ¿no? Y por ahí nos comentaban que el demiurgo, la Matrix que crea el demiurgo, y esto tiene que ver en Matrix, pero esto ya también es otro tipo de interpretación mucho más moderna que el del demiurgo como, bueno, no tan moderna, pero del demiurgo como el ente que te impide ver más allá de lo que se te ha impuesto como realidad. Eso está bastante interesante, sobre todo porque también habla del ego y habla de los agentes en este caso, y de cómo cualquier persona puede llegar a ser el demiurgo de la misma realidad, ¿no? Puede llegar a mantener el orden. Y ahorita lo vamos a ver más adelante también cuando veamos los contextos filosóficos y políticos de la obra. Claro, y también ahorita que estábamos hablando sobre este viaje iniciático, toda la historia también se puede resumir en el concepto, en la palabra vitriol, ¿no? Que es esto de esta palabra que algunos la relacionan con la masonería y que quiere decir, ¿cómo se dice? Son las iniciales de una frase, ¿no? Que dice más o menos así: visita al interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta, ¿no? La piedra filosofal. Y esa parte, como les decíamos hace rato, tiene que ver un poco con el proceso de individuación, ¿no? De crucifixión del ego en el que tú vas perfeccionándote para ser una mejor versión de ti mismo, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que vemos con Neo en toda la película. Sí, de hecho tal cual, ¿no? Esto que tiene que ver con la onda del vitriol, algo muy usado por los alquimistas y por aún en algunas logias masónicas, bueno, en todas, yo creo, en todas las logias masónicas, que tiene que ver totalmente con el autoconocimiento y lo que los alquimistas creían que era realmente la piedra filosofal, ¿no? Que no era algo tan superficial como convertir un metal de oro a plata, ¿no? En el mundo meramente material, sino era un proceso de transmutación. Y este proceso de transmutación tiene que ver mucho más con el individuo, con el ser. En este caso, en Así Matrix, es. tiene que ver con Neo, ¿no? Él quiere transmutar su energía, su centro, para convertirse en la piedra filosofal y al final dan a entender que lo logra. Así es, y de hecho, o sea, no nos, para que no digan que estamos tirándoles ahí puro choro, pues hay una referencia también a esto, ¿no? En la puerta ahí del oráculo, cuando Neo va a visitarla, hay una inscripción en latín que dice Nocete ipsum, que quiere decir, Conócete a ti mismo. así es. Sí, y pues ahí ustedes también comenten en el chat en vivo, lo estamos leyendo aquí a todos y también para que sepamos como qué otra cosa quieren saber, para que nos metamos más en algún asunto. Ahora sí que estamos a su servicio y disposición. Sí, y ahí para retomar un poco el tema, es lo que les decíamos, ¿no? Justamente Matrix es este viaje iniciático que se va a basar un poco o más bien totalmente, ¿no? En el autoconocimiento. Y si quieren bueno, les voy a dar ahí como hablar un poco de la lectura junguiana, ¿no? Que les decía. Carl Jung, que es este psicoanalista suizo que en algún momento fue discípulo de Freud, y él empezó a meterse más en temas espirituales, si quieren verlo así, y empezarse a clavar más en cosas del inconsciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene, como les decíamos, tiene varias lecturas la película, y una de ellas, pues, es la que Matrix
y los agentes de Smith son agentes del ego como tal, ¿no? Entonces, pues sí, justamente toda la película va a basarse en esta parte del proceso de individuación que nos hablaba Carl Jung, que es básicamente pues es aceptar o abrazar tu sombra y abrazar diferentes aspectos de tu personalidad o de tu psique o de tu psiquismo para llegar a ser una persona completa, ¿no? Eh, y es muy claro, ¿no? En la parte en donde al final Neo entra a la agente Smith y lo destruye, ¿no? Y sale luz y la parte final del discurso de Neo hablándole al ego, ¿no? O sea, podemos decir que que le está hablando al ego, ¿no? Y que le dice que va a enseñarles un mundo donde, es que ahorita lo busco, pero que va a empezar, que es la nueva etapa de su vida, ¿no? Donde va a ser un mundo sin él, ¿no? Y que les va a mostrar a todos Ese mundo, ¿no? Que él tiene. ajá, exactamente. Que no Y pues ya, ¿no? puede, ajá, que no puede destruir el mundo, pero tal cual les puede mostrar este nuevo mundo, ¿no? Esta nueva realidad. Así es. Entonces, tal cual, Neo está también no solo transmutándose a sí mismo, sino transmutando su realidad, ¿no? En un aspecto del ego que en este caso también se podría tomar como algo hasta budista, ¿no? La disolución total del ego para destruir la misma perspectiva, la misma percepción que tienes tú, hasta tu, de forma hasta tu manera de obtener el conocimiento, así que tu motor epistemológico, que es sufrir todo un cambio para llegar a cambiar la realidad. Es algo bastante interesante de la película y algo que tiene que ver, les digo, todos estos mitos se empiezan a convertir en algo muy unificado, ¿no? Y eso también hace que esta película pues, sea bastante interesante. Así es. Por aquí nos corrige, bueno, no, nos da la palabra que nos faltaba, David Rodríguez. Es acrónimo. Sí, sí, es acrónimo. Sí, Muchas sí, sí. gracias. No, creo que Em, no es acrónimo, ¿eh? no, ¿verdad? Pero acrónimo es otra cosa. Pero bueno. ¿Y qué más? Ahora vamos a hablar un poco del... No, Un sí, sí es poco... acrónimo, perdón. Sí, sí, ¿no? Sí. No, no, no es acrónimo. ¿Cómo? No, no es. Pero ahorita les digo. O si es, no sé. Sí, bueno, o sea, Vitrio lo usan o sea, son las siglas de visita el interior de la Tierra en latín, etcétera. Pero Acrónimo, sí, sí, creo sí. que cuando lo pronuncias como una sola palabra, sí es acrónimo. Entonces, ¿qué más? Cierto, vamos a ver ahora sí, pasamos de lleno al contexto político-social con dos de nuestros filósofos consentidos, yo creo que de este canal, ¿no? Que son Noam Chomsky y Michel Foucault. Y pues, ¿qué vamos a ver de Chomsky y Foucault? Pues tal cual nos vamos a centrar en cosas en las que también nos centramos en nuestro análisis documental, por cierto, de Before Vendetta. Si no lo han visto y tienen la oportunidad de checarlo, pues háganlo por favor. No se van a arrepentir y si se arrepienten ahí nos pueden dejar un comentario. Pero en sí, en una de las obras de Chomsky se llama manufacturar el consentimiento, ¿no? Y de eso se trata un poco la película de Matrix. La película de Matrix usando metáforas usando metáforas que pueden ser como desde pueden ser desde metáforas muy rudas o muy brutas hasta metáforas que son más sutiles de lo que parece, ¿no? Pero en Matrix tal cual nos hallamos a través de un mundo totalmente codificado. ¿Y qué es lo que involucra que haya un mundo codificado? Involucra que pues tal cual está escrito, ¿no? Lo que vimos con el demiurgo de Platón. Pero este mundo tiene sus propias reglas, tiene sus propios percances, tiene su manera de lidiar con todo lo que está pasando al momento que está pasando. Y la gente simplemente lo acata. ¿Y cómo es que la gente logra acatar o llega a acatar todo este mundo que da por sentado que es real y que es lo que tiene que existir? Gracias a las diferentes herramientas que tiene el Estado, el poder económico, los medios, etcétera. Todo esto que tienen para poder para poder implementar las ideas, ¿no? Y hacer que todos piensen de manera bastante uniforme.
Eso es algo que tiene Chomsky, que también tiene Foucault. En el caso de Chomsky, él lo habla desde un punto de vista, creo que mucho más material que ideológico y simbólico, en el que los medios de comunicación, las instituciones, las corporaciones y los medios se juntan para para construir una realidad. Y esta realidad es la que se le impone a las personas comunes para que ellos puedan avalar y al mismo tiempo reafirmar el pensamiento ideológico que va a impulsar a que el mundo siga funcionando. Es muy fácil, ¿no? Aquí lo podemos ver con muchísimas cosas que pasan en Matrix y en el mundo real, como la criminalidad, que la criminalidad tiene que ver muchísimo con lo que nosotros creemos que está bien o está mal, y eso se refleja en cómo Morfeo y Trinity son considerados como enemigos públicos de la misma humanidad. Por otro lado, también tenemos a Michel Foucault, que tiene algo bastante similar, pero él se refiere a estas maneras mucho más sutiles, ¿no? Estos mecanismos de control mucho más sutiles, se refiere a Foucault, que funcionan a un nivel mucho más simbólico y en un nivel mucho más subtextual, por así decirlo, en el que empezamos a hablar y hay microcomportamientos, ¿no? Hay pequeños castigos, hay pequeñas recompensas, hay también una idea de lo que está bien, lo que está mal. Existe también la capacidad de tener a un individuo constantemente vigilado o hacer que sienta constantemente vigilado. Pero hay algo muy muy interesante en la teoría de Foucault, que todo esto se tiene que hacer, que todo esto funciona como un mecanismo que genera disciplina. Y la disciplina cambia las ideas, cambia la manera de actuar, tanto mental como físicamente del individuo. Y también esto que tiene que ver, que en Matrix los individuos están totalmente disciplinados, y al igual que en Matrix, en la teoría de Foucault, un individuo totalmente disciplinado también se vuelve un vigilante del mismo sistema. En este caso, en Matrix lo vemos como una metáfora en cuanto a los agentes Smith les da el ataque y se convierte en... cualquier individuo se puede convertir en el agente Smith. Se refiere un poco a eso, ¿no? Que cualquier individuo es bastante peligroso para ser totalmente contrincante de aquellos que quieran ir en contra del status quo. Y esto se refleja también en todo esto, en que cualquier individuo puede ser el vigilante, cualquier individuo puede ser el castigador, el vigilante y el que reafirme reafirme y ejerce el poder del sistema en el que vive. Sí, algo que también no hay que dejar pasar por alto es el uso de la violencia, ¿no? Que el uso de la violencia para seguir generando disciplina y algo que pues es el fin de todo este ejercicio es perpetuar el poder, ¿no? Del sistema dominante, si lo quieren ver de esa forma. Exacto, tal cual, y esto es lo que pasa, ¿no? En Matrix, el sistema dominante, que es un sistema que crearon las máquinas. Está interesante referirse a las máquinas, pero también referirse a las máquinas como un sistema. En este caso sería el sistema económico, ¿no? Ese mismo orden en el que las personas se enfocan, en el caso de Matrix, en generar energía, y en el caso de donde vivimos se enfoca en generar recursos, en generar dinero y en hacer que se mueva todo el sistema, pues ahora sí que capitalista, ¿no? Con todas las Sí, palabras. ahí de hecho sí, de hecho se nos hizo interesante, ¿no? Poner en el análisis documental, en el documental que hicimos, la palabra capitalismo, ¿no? Cuando nos referíamos a las máquinas, porque justo es lo que pasa, ¿no? Ahí decíamos en el análisis y en la película, ¿no? Que toman a los humanos como baterías totalmente, ¿no? Y esto es algo muy similar a lo que está pasando ahorita, ¿no? En la modernidad, en donde pues el ser humano está reducido, ¿no? A que en algunas empresas o en algunos lugares lo llamen capital humano, ¿no? O sea, ya ni siquiera eres, ya, no, ya te están despersonificando totalmente y ya pasaste a ser un número más y eres considerado parte del capital de la empresa, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos es eso. Eres un juguete, dirían en Toy Story. Sí, así es.
Sí, y tal cual, o sea, ¿y ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Ustedes creen que sí va bien nuestra analogía, que va bastante mal, que se nos está escapando algo, o qué más opinan? Digo, también la película libera acerca de, habla acerca de la liberación de la mente, ¿no? Que la liberación de la mente también implica una liberación social de algún modo, y lo pone muy claro la película, al punto de que Morfeo habla de que se está separando un poco, no de la gente, sino de la sociedad, ¿no? Sí, y no sé, o sea, algo importante es también esta parte de lo que les decíamos ahorita del sistema, ¿no? Y de también cómo la ignorancia de alguna forma sí te puede suplir a la mejor de comodidades o de ciertos beneficios muy inmediatos, pero en realidad pues no, o sea, los menos interesados en ti pues son esas mismas personas que te están proveyendo esas comodidades o esos beneficios eh, que son muy, muy efímeros, ¿no? En este caso tenemos a Cypher con su filete, ¿no? Que él mismo sabe que ese filete pues no es real, pero él en su mente pues se lo está saboreando, ¿no? Y para él es real y va a ser tan real como él quiera que sea, ¿no? En este caso pues lo mismo pasa con, como les decíamos, en el sistema actual, ¿no? En este capitalismo salvaje que de repente estamos viviendo, en el Salvajemente que, grupero. así es, en el que de repente ya la autoexplotación ya ni siquiera hay como esta dinámica en la que te tienen que, esta dinámica como del amo y el esclavo, ¿no? En el que alguien te tiene que estar latigando para que produzcas porque tú mismo ya lo haces solo en este afán por querer ser más productivo, ¿no? Entonces, les digo, va a ser tan real como ustedes quieran que sea. Todas estas personas que se despiertan con mentalidad de tiburón son prueba fehaciente de lo que les estoy diciendo. Sí, bueno, que también eso es lo que conlleva, ¿no? En este caso creo que Cypher lo que es un cuate, pues se podría decir nihilista, pero también yo diría que más bien es un cínico, ¿no? Acerca de la Sí, realidad. A diferencia de mucha gente que es mente de tiburón, o se hace llamar así, que creo que tal cual sí están bastante inmersos en lo que conlleva ser como esta mente de tiburón que a veces les impide ver como un panorama un poquito más amplio, ¿no? sí, o sea, ya están totalmente adoctrinados, ¿no? Y alienados a las necesidades del sistema, ¿no? Por ejemplo, ahí hablando de Cypher, ¿no? Me acuerdo que en su momento decíamos que, o yo tomaba, ¿no? De repente lo que dice Albert Camus, o como le quieran decir, sobre esta parte del mito de Sísifo, ¿no? Que a grandes rasgos la conclusión es que vivas, ¿no? Que vivas de la forma más apasionada y este, que hagas lo que quieras hasta cierto punto, porque pues nada de lo que haces tiene sentido, ¿no? Es absurdo porque, ¿por qué? Pues porque te vas a morir. Entonces lo que tienes que hacer pues es de alguna forma vivir de la mejor manera posible, pero eso también conlleva una responsabilidad, ¿no? No es nada más como de que, me voy a comer el filete y voy a entregar a Morfeo, ¿no? En este caso, en el caso de Cypher. Sí, Ajá, o sea, de hecho también el que se ambienta un palomazo con eso es Nietzsche, ¿no? Si no me equivoco. Cuando se refiere al superhombre, por eso me retracté ahorita de decir nihilismo, porque sí, también Nietzsche habla más bien de un desapego, ¿no? Hacia la realidad y hacia lo de destruir la misma realidad. De hecho, Nietzsche hablaría como de un aspecto, le gustaría Matrix, yo creo, porque precisamente va un poco de eso lo que habla, ¿no? Vemos que cuando dice Dios ha muerto, no lo habla en un modo así satánico, ¿no? Sino más bien lo habla como de un modo ideológico, refiriéndose así es. al conocimiento como el mismo Dios, como el conocimiento como tener un orden bastante definido y puntual de lo que son las mismas palabras, etcétera. Sí, pues claramente, ¿no? El nihilismo tiene bastantes lecturas y es mucho más que la lectura edgy, ¿no? De niño edgy que, sí, Dios ha muerto, vamos a quemar iglesias. Pues no, no, es más allá. No sé qué más quieras agregar, Sebastián.
Yo por el momento estoy bien, pero tenemos una plática bastante tendida acerca de... Bueno, vamos antes a ver un poco un par de comentarios en los que nos comentan que la palabra que buscamos es acróstico. Creo que ya está haciendo una conversión de esto. Y muchas gracias, pero creo que no es acróstico, porque los acrósticos son de esos que forman una palabra, pero no son las iniciales. Sino, si, creo Es que acrónimo, ¿no? es Sí, acrónimo. El sí, sí, acróstico, hay sí. unos acrósticos muy locos, pero no, los acrósticos son unos versos que si los colocas de cierta manera, algunas letras van a formar de manera vertical una palabra. Pero en este caso vitriol es son las iniciales de las palabras en latín. Eh, que, Sí, que, perdón por hacerlos dudar. sí, disculpen y muchas gracias también por apoyarnos ahí con nuestras dudas. Eric Santillana dice, manden saludos. Saludos, Eric Santillana. Muchas gracias por Saludos, saludos. sintonizarnos. Y el buen Fer Sertuche. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Un saludo, Eh, Fer. Saludo, Fer. Bueno, ¿y qué tal las realidades individuales que nos creamos todos día con día a través de las Ahorita redes al y en final donde vamos a somos llegar a los eso. primeros en censurar todo lo que no resuena con nuestras ideologías y preferencias? Pues, ¿qué tal? ¿Tú crees que de una vez o al final? Sí, yo quería hablar un poquito del lenguaje cinematográfico que ahí nos andaban tirando en la semana de que hoy no sé qué. Entonces, quería Ah, tocar un poquito claro. de eso. Y, y sí, ahorita si quieres hablamos un poco de las redes y también de esta parte como de dialéctica que hay, ¿no? De esta, de estas tres posiciones que hay para llegar como a una verdad que vuelve a ser refutada y de este ciclo que es de ese ciclo dialéctico, ¿no? Que también vemos presente en la película y también de una propuesta de Zizek sobre una tercera píldora para llegar a una realidad más, más afín a tus necesidades. Entonces, pues, si quieres leamos y hablando un poquito del lenguaje cinematográfico, tenemos, ¿no? Toda esta parte en la que hay películas que también se estrenaron ese mismo año, pero de repente no tuvieron como, tocaban temas muy parecidos, pero no tuvieron de repente Tanto spot. tanto spot, ajá. Y me refiero a la película de Dark City, me parece, que es de Alex Proyas, que también es director de The Crow. Em, Y justo, ¿no? Esa película habla un poco o toca estos temas de una forma muy similar, ¿no? De hecho, hasta en su momento se les acusó a los Wachowski de plagiarse ideas y no sé qué. Pero también ahí vemos, ¿no? Que de repente Matrix se hace valer de unos mecanismos de comunicación y de elementos o de lenguaje cinematográfico más pulido, ¿no? Les hablábamos un poco de la parte de los efectos especiales y también la parte, para ser más específicos, de la paleta de colores, ¿no? La paleta de colores que nos indica cuándo están en qué realidad, ¿no? Cuándo están en la realidad física y cuándo están en la Matrix, ¿no? El cambio de óptica, bueno, hablando un poco de la paleta de colores, es una paleta de colores más frío. Son colores fríos en las partes donde está en el mundo físico, el mundo real, y también es una paleta como más verdosa, ¿no? Cuando entran a la Matrix. Y también la óptica en las partes donde está donde están en la nave de Morfeo, en el mundo real, la óptica es más reducida, ¿no? Justo para transmitir esta desesperación por la que están pasando nuestros protagonistas, nuestros personajes. Y también algo importante o algo interesante es el uso como compositivo de repente de las tomas, ¿no? En el sentido en el que, por ejemplo, es como yoyos, de que todo el tiempo están como posando, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que de repente Neo esté agarrándose a balazos y haya un slow motion y caiga y haga una pose, ¿no? O sea, no tiene un sentido como real, pero compositivamente y estéticamente se ve muy bonito. Entonces tenemos muchos planos de ese tipo en la película. Este, eso me fue otra cosa. A ver, no sé si quieres agregar algo, Austin. Sí, tal cual a nivel imagen manejan mucho esto, ¿no? Lo que hablas de la paleta de colores. Respecto a óptica, manejan óptica y también los planos, ¿no?
Vemos que Ujú, más los cerrados. planos son mucho más cerrados cuando estamos en la Matrix. También vemos que, aunque estemos en la Matrix y aunque el plano esté abierto, está simulando constantemente una celda, por ejemplo, ¿no? Cuando está Neo en la sala de interrogación, es una celda. Cuando está Neo en la ciudad, vemos las calles también como una celda. Hasta vemos el mismo código binario como una celda, ¿no? Al igual que los Así es. espacios, las oficinas, etcétera. Esto nos da una sensación de que estamos en un punto, nos da una sensación de claustrofobia, ¿no? De que estamos encerrados en algo así. Y al contrario, ¿no? Cuando estamos en el mundo real, también nos da esta idea de inmensidad y de lo desconocido, ¿no? A partir de que hasta la misma nave en la que van en el Nabucodonosor, Referencia eh, bíblica. ajá, referencia bíblica por cierto, de que afuera hay todo un mundo desconocido, ¿no? En cuanto despierta Neo, vemos todo este mundo inmenso y desconocido y peligroso. Que esto también hace alusión y refuerza un poco el concepto de la caverna de Platón. Así es. Y también algo interesante que se me estaba pasando es lo que hablábamos, ¿no? De los efectos especiales, estas tomas como slow motion 360 locas, que en su momento fueron la novedad. También recordemos que en los 90, 90, finales de los 80, aparece MTV, ¿no? Y MTV también de repente empieza a cambiar como la manera en cómo se hacían las cosas audiovisualmente o cinematográficamente, en el sentido en el que empieza a ser como más rápido, ¿no? Con más cortes, con más tomas, con más música, con más color, en este caso, hablando de la paleta de color. Tenemos también, por ejemplo, alguien que me gusta mucho y un ejemplo para que quede bien claro esto de cómo MTV, cómo en los 90 cambió esta parte del lenguaje cinematográfico, es Fight Club, ¿no? Fight Club tiene mucho de esto, mucho uso de tomas como medio locas, el uso de música. Justamente Fincher venía de hacer videos musicales, entonces tiene como toda esta escuela. Y todo esto, estas ondas que aplicas en videos musicales, empieza a aplicarlas también en cine, ¿no? Entonces, por ese lado también es importante, ¿no? Porque si bien ahorita les decíamos que las Wachowski tienen un trasfondo en el cómic, también tiene que ver porque en estos planos de slow motion hay una similitud muy fuerte con las splash page, ¿no? En los cómics, que de repente son muy, muy espectaculares, ¿no? Con explosiones, con autos volando y generalmente pues es un cómic, entonces eso está congelado en el tiempo, ¿no? Para que tú puedas apreciar en toda su magnitud los detalles, los efectos, etcétera. Y pues eso es lo que pasa en los planos o en las escenas de slow motion, ¿no? De acción en Matrix. Es una Y es un algo, símil muy fuerte, ¿no? Ahí a los splash page y también el uso de cortes, ¿no? Que pueden verse como viñetas como tal. sí, y también está esta cuestión interesante que hasta cuando están en la Matrix el mundo es mucho más, por las razones que nos plantea la película, es un mundo mucho más alocado y con las leyes de la física violables, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay algo muy muy interesante ahí que también es que esto refuerza la idea de que estamos viviendo en un mundo de ficción, ¿no? Y que la pelea principal se está generando en el mundo de las ideas, no en el mundo de las ideas de Platón, sino en las ideas, ¿no? En la misma cabeza de las personas, en la misma, Mente. en la mente, tal cual. Eso está bastante interesante. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo ves? Nos pasamos a los comentarios y vamos a nuestro debate final. Claro, dale, dale, dale. Bueno, pues ahora sí. Bueno, ¿y qué tal las realidades individuales que nos creamos todos, día con día, a través de las redes y en donde somos los primeros en censurar todo lo que no resuena con nuestras ideologías y preferencias? Tal cual es la intolerancia y también de eso habla la película, ¿no? En cuanto vemos que hay una idea diferente a la nuestra o a la del orden, pues nos podemos convertir en Agente el, Smith. en el agente Smith y eso pasa todo el tiempo. Muchas gracias, Fer. Siempre es un placer leerte. Ezequiel Rebolledo dice: lo del panótico lo manejan incluso en los supermercados con el monitor a la entrada donde te dicen que te están grabando en todo momento. Sí, es súper pasivo-agresivo. Sí es. Y sí, tal cual, es nada más que lo del panóptico trasciende todavía eso, ¿no? A sentirte vigilado hasta
por tu misma familia en algunos casos, cercanos, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí también nos dice J. Julio. En general, Matrix aborda y fusiona temas desde religión, comportamientos sociales y de masas, filosofía, poder, conductas bukowskianas, creencias New Age, salpicones de arte cyberpunk, en una licuadora de la industria comercial cinematográfica, y lo hace muy bien para estar dentro del cine comercial de ciencia ficción. Al final el cierre es totalmente religioso y mesiánico al presentar a Neo con los brazos en la cruz y dando la vida por la humanidad, pasados de lanza. Eso ya es en Matrix Revoluciones, me parece, ¿no? Así es. Aquí estamos hablando de la uno, Sí, chavos. de la uno, porque la verdad, creo que lo tenemos que mencionar, que las otras dos, la verdad, no son tan buenas, ¿no? O sea, a pesar de que tienen ciertas cosas medio brillantes, creo que sí se pierde precisamente todo esto que abordamos en la uno y agarran este tipo de cosas tan descaradas, ¿no? Referencias ya que se ven más fáciles, ¿no? Que no esperas, en la primera te lo muestran de una manera mucho más sutil y a la vez Sutil. entretenida, y en esto ya acaba en Batman v Superman de Zack Snyder, que no vamos a hablar de eso ahorita porque pues, se arman los cocolazos. Sí, de Y repente creo que de por sí a la primera, ¿no? Le pasa un poco. O sea, es algo, una película que quiere meter demasiadas cosas y tiene hoyos de repente argumentales, ¿no? Que a lo mejor no, que como decía Sebastián, pues son, son más sutiles, pero en las otras sí hay como, pues sí, es cierto como retacamiento de trama y subtramas y simbolismo, que de repente pues sí no está como tan padre, ¿no? sí, que está como, hacen como un buen de piruetas para hacer un truco no tan padre al final, ¿no? O Sí. sea, ajá, son esos cuates que pierden la carrera, pero hacen así sus volteretas locas. Y igual, muchas gracias por opinar, Julio. Y por acá, Pablo Naop, un saludo. Él Saludo, es Pablito. fundador y una de las personas más importantes, Más influyentes, más influyentes del medio con su app Freaking. Chequenla, está bastante buena, interesante y sobre todo amigable. Es súper friendly y creo que le juegan mucho a eso. Bueno, chequenla. Pero Pablo nos comenta que Piso 13 y Dark City, supongo que refiriéndose a las películas, ¿no? Así es, sí, sí. A las que se parece. Y sí, Es sí se parece. correcto. Y sí, es una... Yo creo que es como una especie de zeitgeist, ¿no? Si uno está hablando de ese tema, otro lo va a replicar y así, ¿no? Es algo Sí, como teléfono descompuesto. también sabes qué, que tiene que ver con esta cultura del woke, ¿no? Que hubo ahí en los noventas, antes también, que al final, pues sí, o sea, como ahí comentaba, ¿no? Acabó también siendo embotellada y empaquetada en productos, ¿no? De consumo. Pero pues sí, ya, igual es eso es para otro tema. Sí, es un poco de lo que nos hablaba Julio, ¿no? Con esta Sí, onda de lo New Age. así Y es. el mismo Pablito Naup nos comenta, en los 90 sucedía eso seguido. Cada año había varias pelis basadas en una misma premisa, como las del meteorito. Sí, las de los catástrofes naturales nunca me gustaron, sinceramente. Pero pues bueno, ese es un ejemplo, pero sí, lo que estábamos hablando un poco. Y pues ya esas son hasta ahorita todos los comentarios que hay. Pero pues entonces vamos a darle ya a nuestro debate, que es acerca de las tres opciones. ¿Qué nos puedes decir acerca de las tres opciones, Alex? Sí, pues tiene que ver con esta parte que comentaba Fer hace rato de moldear un poco tu realidad, ¿no? No, algo así dijo, ¿no? Pero pero sí, justamente ahí Zizek, filósofo moderno, que de repente se ha vuelto, sí, pues se ha vuelto medio polémico por la manera en la que aborda los temas, ¿no? De repente medio con chistes, Medio pop. medio, ajá, medio pop, basándose mucho en, creo que una de sus pilares para fomentar, bueno, para, ¿cómo se dice? Sí, para formar sus ideas, es un poco esta parte marxista y también Hegeliana hegeliana, ¿no? y Así es. lacaniana. Ajá, exactamente. Entonces, él planteaba, tiene un ensayo de Matrix que pues está, o sea, voy a tratar de hacerle justicia en 30 segundos, pero básicamente dice que sí, que está como padre esta parte de las dos píldoras,
pero que también se le hace una forma como medio romántica de ver las cosas, porque la misma experiencia humana es subjetiva, ¿no? Es totalmente personal y nadie va, no hay tal cosa como el estar despierto o el tomar una píldora para despertarte, ¿no? Sino que cada quien debería de moldear su realidad a su conveniencia y de estar consciente de ello, y para eso sería una tercera píldora que sería verde. Entonces él, No, no puede pues ser sí, morada, tiene que ser verde. ajá, tiene que ser verde. Entonces, pues sí, básicamente esa es su idea, ¿no? Que hay una tercera píldora que te haga darte cuenta o que te permita moldear la realidad a tu gusto y que puedas ver la vida que no la veas como una ilusión o más bien que no sea una elección entre lo real o la ilusión, sino que la vida sea una ilusión en sí misma, ¿no? Eh, en este caso a mí me parece como interesante esta parte, ¿no? Si bien ahorita Sebastián les va a dar como su punto de vista, que me parece también válido, eh, me parece interesante porque justamente es lo que de repente hace Alan Moore, ¿no? Alan Moore dice que, bueno, ustedes conocen a nuestro abuelito Moore, y pues él tiene o él ha diseñado, ¿no? A lo largo de su tiempo en el mundo, su propio sistema de creencias, su propia manera de ver las cosas, su propia narrativa. Él ha sabido fabricarse esto que les digo, ¿no? Esta parte de ver la vida como una ilusión misma y no verla como una opción entre estar dormido o estar despierto, ¿no? Entonces, me parece interesante esa parte. Y no sé qué piensas, Sebastián. Pues respecto a la idea también es bastante buena, ¿no? Sobre todo porque te habla del equilibrio que se tiene que manejar y tal cual el hermetismo va también para eso, ¿no? El mismo Kybalión te explica en el primer principio hermético, en el del mentalismo, que aunque todo el universo es mental, existe un mundo físico, ¿no? Y si tú de Ajá. repente te avientas creyendo que pues vas a volar porque el universo es mente, pues te vas a caer y probablemente te rompas algo o te mates. Y creo que está interesante, ¿no? Cómo lo aborda, sobre todo desde un punto de vista de la ficción como lo simbólico y cómo lo simbólico complementa la realidad. Y que si tal cual Así quitas las es. ficciones, le quitas la realidad al ser humano. Eso es interesante. A mí lo que de repente me molesta de Zizek, esto puede ser más personal a lo mejor, pero es que su manera de decirlo es bastante arrogante de repente, ¿no? Es como de no, casi casi así como de pues que porque en Matrix en su ensayo se pone así como en un punto de no, pues es que yo solo veía como a güeyes mongoloides diciendo, ay, la realidad es una tontería, que no sé qué, o sea, como bien descalificando a la pandilla. Y eso me molesta en sí porque, aunque funciona al nivel filosofía, su argumento, no funciona a nivel dramático, ¿no? O sea, Así es. hay esta manera de quitar el antagónico para meter como un tercer personaje, es algo que han hecho, que el que lo hace le va mal, ¿no? Desde Naruto hasta otro lado. Pero ¿por qué le podría ir mal a esta decisión? Es porque, aparte de que Matrix es un relato de iniciación, y también la chamba de Neo, o sea, lo dejan muy claro, no se termina cuando escapa de la Matrix, ¿no? Sino apenas empieza, tal cual. Esto nos habla de la iniciación, y también si le quitas este aspecto de la decisión, hasta de esta decisión tan brutal y tan de repente tan sólida, le quitarías también esta cuestión erótica, o al menos yo creo que es erótica, al autoconocimiento, ¿no? Al conocimiento de ti mismo y a la misma aventura, que creo que debe tener toda ficción. Te digo, a nivel filosófico me parece que sirve bastante bien, también a nivel conclusión está bastante interesante, pero no creo que es algo que la película tenga que existir, ni algo que deba de considerarse como dramático, así como a nivel dramático. Sí, justo a nivel narrativo, o sea, es como si tú de repente o sea, si lo metemos a nivel narrativo es como justo darle una salida que a lo mejor no va o sea, sí, justo, ¿no? Lo que decías que le quita como esta parte como romántica, por ejemplo, al viaje del héroe, ¿no? O sea, en esta parte de la iniciación, de repente, no, pues ¿sabes qué? Me voy por la tercera puerta, ¿no?
que ni voy a hacerle caso a mi mentor, ni voy a negar la aventura, me voy a ir por acá y pues a ver qué me pasa, ¿no? Ajá, y qué Entonces, chido, y salen los créditos, ¿no? ajá, Tarararán, ajá, tararán, tarán, tarán, ajá. ajá, sí, ¿no? Este, pero justo, ¿no? Lo que les decíamos, lo que yo les decía hace rato, tiene que ver como con esta parte de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que es la tríada dialéctica y que también vemos en la película en la parte donde Neo tiene que decidir, ¿no? Sobre la vida de él o la de Morfeo. Y él dice, pues sabes qué, pues ni una ni otra, ¿no? Me voy a ir por acá y voy a hacer lo que yo creo que es pertinente, ¿no? Entonces, por esa parte, les digo, también está como esta parte dialéctica en la película que me parece que es interesante aplicarla, ¿no? También de repente a nuestra realidad, como les ponía el ejemplo hace rato de nuestro abuelito Moore, ¿no? A lo mejor sí no hay como tal cosa como estar despierto, como estar dormido, pero sí ir haciendo conscientes de repente cosas, ¿no? Ir también moldeando el conocimiento o simples películas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Matrix, para irle dando forma a tu sistema de creencias, ¿no? O a tu sistema de realidad, ¿no? Si lo quieren ver así. Así O a tu misma es, narrativa, ¿no? tal cual, de hecho. Y pues ustedes díganos qué opinan, porque ya estamos en esta recta final del programa, en las que, pues, obviamente queremos agradecerles a cada uno de ustedes que nos sintonizaron o que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias porque el proyecto ha ido muy muy bien. Yo estoy muy 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 contento con todo esto que ha pasado. Y también con empezar las películas, está bastante interesante. Así es. Ocultistas, locochones. Así es, y mientras tanto, pues es lo que podemos ir viendo, ¿no? Ya vamos repasando que todo lo que tiene que ver Matrix y todo lo que tiene que ver con las ficciones y también con lo que se fueron generando, con cómo se fueron generando. Que no abordamos tanto a Geoff Darrow, ¿no? Porque creo que Hardboiled también te habla muchísimo acerca de lo que te habla Matrix. Por ejemplo, viendo a este cuate, al robot, como Cypher. Sí, totalmente. Sí, esta parte de lo que decíamos, ¿no? Sobre que la ignorancia de repente sí, te puede traer ciertas comodidades, ¿no? Ajá. Ah, Ahora sí mira, que la ignorancia es dicha. ajá, la ignorancia es dicha, diría el buen Cypher y también el poeta. Acá nos vuelve a comentar el hombre más influyente de la red, De la comunidad de la geek. comunidad geek. Pablo nos dice, pero podríamos decir que Neo representa esa tercera píldora, ya que sus habilidades terminan influyendo también el mundo real y dándole forma a la nueva realidad conformada por ambos mundos real y virtual. Todo eso en las secuelas, claro, falta ver si lo retoman en la cuarta. Exacto, exactamente, eso que dijo Pablo es lo que yo quería decir un poco, ¿no? Que no tiene sentido que te lo represente como una tercera píldora si tal cual la síntesis de las ideas es Neo. Claro. Sí, 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 toda la razón. Pero pues es que también si no lo hacía el buen Sisek, no iba a ser tan clickbaitoso el rollo. Que se agradece también, ¿no? Que sea clickbaitoso, sinceramente. Sí, 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 sí. Pero al parecer ya no hay más comentarios, entonces pues yo creo que pasamos a despedirnos un poco. Sí, 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 pues pues muchas gracias. Ahí como les decía Sebastián, estamos muy contentos con el proyecto. Espero que estén igual de contentos que nosotros. Y pues esta semana vamos a hacer el anuncio del nuevo análisis documental para que estén pendientes. Y pues nos estamos escuchando, ocultistas. Esperen dinámicas muy divertidas y recuerden, yo soy Sebastián D. Y yo, Alex Ovar, Hagan su voluntad. esa será la ley.